Hola, el día de hoy les voy a enseñar a tejer a Rosita Fresita. Mide aproximadamente 20 centímetros. Te enseñaré el paso a paso de cómo realizarla. Si te animas a tejerla, me puedes compartir tus resultados en mis redes sociales. Y si eres nuevo por acá, te dejo invitado a suscribirte. Yo estaré utilizando este algodón. Por acá les dejaré la composición por si quieren comprar el mismo o uno similar. Vamos a comenzar utilizando hilo de color piel para realizar la cabeza y vamos a comenzar con un anillo mágico. Subiremos una cadena para asegurar y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. Para la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto que realizamos en el anillo mágico y vamos a hacer un aumento. Los aumentos son 2 puntos en el mismo espacio. Y vamos a marcar el primer punto para no perdernos. Vamos a trabajar con aumentos en cada punto disponible. Tendremos que realizar un total de 8 aumentos y al finalizar nos quedarán 16 puntos. En la vuelta 3 vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar para identificar el inicio de la vuelta. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Al finalizar nos tendrán que quedar 24 puntos. Vuelta 4, vamos a realizar 2 puntos bajos y vamos a marcar el primer punto. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Debemos repetir la secuencia de 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta. Al finalizar nos tendrán que quedar 32 puntos. En la vuelta número 5 vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento y la vamos a repetir 8 veces. Recuerden siempre marcar el primer punto para no perderse. Y al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 40 puntos. Vuelta 6. Esta será la última vuelta de aumentos y vamos a trabajar con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento y la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 48 puntos. Desde la vuelta 7 a la vuelta 19 vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que en cada vuelta tendremos que tener los mismos 48 puntos que en la vuelta anterior. Terminada la vuelta 19, así es como nos tiene que quedar.
Y ya para la vuelta 20 vamos a trabajar con 4 puntos bajos y vamos a marcar el primer punto. Llevamos 2, 3 y 4. Vamos a continuar con una disminución. Esta secuencia de 4 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al finalizar nos tendrán que quedar 40 puntos. Y antes de continuar vamos a colocar los ojitos de seguridad entre la vuelta 15 y 16. Yo introduzco el crochet de esta manera para agrandar el espacio. Vamos a contar 7 puntos y vamos a introducir nuevamente el crochet. Y así es como nos tiene que quedar y ahora vamos a añadir los ojitos. Yo estoy utilizando ojitos de seguridad de 12 milímetros. Este paso es opcional, yo lo realizo para que los ojitos queden aún más seguros. Y así es como nos tiene que ir quedando. Continuaremos con la vuelta 21 y vamos a realizar la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución y la vamos a repetir 8 veces. Terminada la vuelta nos deberán quedar 32 puntos. Vuelta 22, vamos a trabajar con la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución y la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al terminar nos deberán quedar 24 puntos. Y antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar. Vuelta 23, vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y una disminución y la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. En la vuelta 24 vamos a trabajar con la secuencia de 6 puntos bajos y una disminución y la vamos a repetir 2 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 14 puntos. En la vuelta 25 vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Tendremos que realizar un total de 14 puntos.
tomando solo la hebra trasera. Desde la vuelta 26 a la vuelta 30 vamos a tomar el punto completo y vamos a trabajar con puntos sobre puntos. Por lo que al terminar cada vuelta nos tendrán que quedar 14 puntos. Terminada la vuelta 30, así es como nos tiene que quedar y ahora vamos a cortar la hebra. Vamos a cortar una hebra larga para poder cerrar el tejido. Con aguja lanera vamos a pasar por cada punto tomando solo la hebra delantera. Una vez que terminemos, vamos a tirar fuertemente de la hebra para cerrar. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar y a cortar. Una vez terminada, así es como nos tiene que quedar y esta parte la debemos introducir hacia adentro. Y así es como nos debe quedar. Con hilo de color negro vamos a bordar las pestañas. Tendremos que salir en este punto justo arriba del ojito. Vamos a entrar por un costado y salir en el punto que les mencioné. Ahora vamos a ingresar en este punto justo al lado del ojito y vamos a salir en el punto de arriba. Tiramos de la hebra y acomodamos el hilo. Ahora nos vamos a devolver al punto anterior y vamos a salir en diagonal en este punto de arriba. Tiramos de la hebra y acomodamos. Ya para finalizar nos vamos a devolver a este punto y vamos a salir en el otro ojito. Tiramos de la hebra y estaría lista la pestaña. Así es como nos tiene que quedar y en el otro ojito vamos a realizar lo mismo. Por acá ya terminé los dos ojitos y las hebras sobrantes las vamos a anudar y ocultar en el tejido. Con hilo de color blanco vamos a bordar la luz en los ojitos. Vamos a salir en este punto, ingresamos por un costado y salimos abajo del ojo. Tiramos de la hebra y acomodamos alrededor de esta manera y vamos a ingresar por debajo de la pestaña. Y vamos a salir en el otro ojito y vamos a repetir lo mismo. Acomodamos muy bien el hilo y así es como tiene que quedar. Y vamos a repetir lo mismo en el otro ojo. Con hilo de color piel vamos a bordar la nariz. Vamos a bordarla entre la vuelta 17 y 18. Tomando dos puntos bajos, ingresamos por un costado y vamos a dar varias puntadas tomando los dos puntos de esta manera.
Una vez terminada, así es como nos tiene que quedar. Y las hebras sobrantes las vamos a ocultar. Vamos a continuar con las orejas y para eso con hilo de color piel vamos a realizar un anillo mágico, subiremos una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. Y vamos a cortar una hebra larga para luego coser. Tiramos de la hebra y ajustamos bien. Así es como nos tiene que quedar. Las dos hebras las vamos a anudar y vamos a cortar la más pequeña. Así es como nos tiene que quedar y vamos a realizar dos piezas exactamente iguales. Y vamos a coser las orejitas a la altura de los ojos separada de 5 puntos. Con hilo de color café vamos a bordar las cejas. Desde el ojo vamos a contar 3 puntos hacia arriba y vamos a ingresar. Ahora vamos a contar 5 puntos hacia el lado y bajar 1 y ahí vamos a ingresar. Las cejas deben estar separadas por 3 puntos, así que ingresamos en este y tiramos de la hebra. Y así es como queda la primera ceja. Ahora vamos a contar 5 puntos, bajamos 1 y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Tiramos de la hebra y ya quedan listas las cejas. Luego las hebras sobrantes las vamos a ocultar. Vamos a continuar con el cabello. Yo estaré utilizando un color sandía. Vamos a hacer un anillo mágico, subir una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. En la vuelta número 2 nos vamos a ir al primer punto del anillo y vamos a realizar un aumento. Recuerden marcar el primer punto para no perderse. Durante toda esta vuelta vamos a trabajar en cada punto con un aumento. Terminada la vuelta nos deberán quedar 16 puntos. Vuelta 3. En esta vuelta vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y un aumento y la vamos a repetir 8 veces. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. Terminada la vuelta 3, vamos a cerrar, nos vamos a ir al primer punto de la vuelta y vamos a realizar un punto deslizado. Y ahora vamos a comenzar a realizar los mechones y para eso vamos a subir con 40 cadenas. Terminadas las 40 cadenas, nos vamos a saltar la primera cadenita y desde la segunda vamos a realizar 10 aumentos de punto bajo. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un mismo espacio.
Terminados los 10 aumentos, vamos a realizar 28 puntos bajos. En cada cadenita vamos a realizar un punto bajo. Terminados los 28 puntos, así es como debe quedar. Nos vamos a saltar al siguiente punto y solo tomando la hebra trasera vamos a deslizar. Vamos a repetir nuevamente la secuencia subiendo 40 cadenas. Terminadas las 40 cadenas, nos vamos a devolver realizando 10 aumentos de punto bajo. Terminados los 10 aumentos, vamos a continuar realizando 28 puntos bajos. Una vez que terminemos, así es como nos tiene que quedar. Nos vamos a ir al siguiente punto solo tomando la hebra trasera y vamos a deslizar. Y así es como debemos ir formando los mechones. Vamos a continuar repitiendo la secuencia hasta completar un total de 16 mechoncitos. Miren, por acá ya terminé los 16 mechoncitos y así es como nos debe quedar. Ahora vamos a continuar subiendo 7 cadenas. Nos vamos a devolver desde la segunda cadena y debemos realizar un total de 6 puntos bajos. Debemos realizar un punto en cada cadena. Terminados los 6 puntos, nos vamos a ir al siguiente espacio. Desde ahora tomaremos el punto completo y vamos a deslizar. Y nuevamente vamos a subir con 7 cadenas. Terminadas las 7 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadenita y vamos a realizar 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, nos vamos al siguiente espacio, tomamos el punto completo y deslizamos. Vamos a saltarnos al siguiente punto y vamos a realizar otro punto deslizado. Y nuevamente vamos a subir con 7 cadenas. Terminadas las 7 cadenas, nos vamos a devolver con 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, nos saltamos al siguiente espacio y deslizamos. Y vamos a repetir esta misma secuencia 4 veces más. Miren, por acá ya terminé y nos tienen que quedar un total de 7 mechones pequeños. Y ya para cerrar esta vuelta nos vamos a ir a este puntito de acá, el inicio de la vuelta, y vamos a deslizar. Subiremos una cadena para asegurar y cortaremos la hebra. La hebra sobrante la debemos pasar hacia atrás de esta manera.
Y así es como nos tiene que haber quedado. Son 7 mechones pequeños y 16 mechones largos. Vamos a continuar realizando una segunda capa de mechones en las hebras libres que nos quedaron. Nos tienen que haber quedado 16 hebras libres. Vamos a ingresar en la primera hebra y vamos a añadir hilo del mismo color. Una vez añadido, vamos a subir con 30 cadenas. Terminadas las 30 cadenas, nos vamos a devolver desde la segunda cadenita y vamos a realizar 10 aumentos de punto bajo. Terminados los 10 aumentos, vamos a continuar realizando 18 puntos bajos. Debemos realizar un punto bajo en cada cadenita. Terminados los 18 puntos, nos vamos a saltar a la siguiente hebra y vamos a deslizar. Y así es como nos debe quedar. Y vamos a repetir nuevamente la secuencia subiendo 30 cadenas. Terminadas las 30 cadenas, nos vamos a devolver realizando 10 aumentos de punto bajo. Terminados los 10 aumentos, vamos a continuar realizando 18 puntos bajos. Terminados los 18 puntos, nos vamos a ir a la siguiente hebra y vamos a deslizar. Y vamos a repetir esta secuencia por todas las hebras sobrantes. Tendremos que hacer un total de 15 mechones. Miren, por acá ya terminé el último mechón, nos vamos a ir a la última hebra y vamos a deslizar. Subiremos una cadena para asegurar y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la vamos a tirar hacia atrás. Y así es como terminamos el cabello. Por acá separé los 15 mechones que realizamos en la segunda fila. Esto lo debemos realizar para poder acomodar muy bien la primera fila del cabello. Con un alfiler voy a pasar por el anillo mágico del cabello y por el anillo mágico de la cabeza. Y así el cabello quedará centrado. Y con alfileres iré acomodando cada mechoncito. En este lado voy a colocar 2 mechones antes de la oreja y los demás los voy a colocar por la parte de atrás. No se preocupen si entre cada mechón les queda espacio, ya que los taparemos con la segunda fila de cabello. Y así vamos a ir acomodando cada mechoncito.
En este costado de la cabeza solo voy a poner un mechón delante de la oreja. Y así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a acomodar los mechones más pequeños. Vamos a acomodar 2 mechoncitos hacia este lado. Y los mechones sobrantes los vamos a acomodar hacia el otro lado de esta manera. Una vez que terminemos de acomodar, así es como debe quedar. Y ahora debemos pegar o coser cada mechoncito. Por acá ya terminé de pegar cada mechón y de retirar los alfileres. Ahora vamos a acomodar la segunda fila del cabello. Vamos a ir tapando los espacios que quedaron en la fila anterior. Una vez que terminemos de acomodar todo el cabello, lo vamos a coser o a pegar. Por acá ya terminé de pegar todo el cabello y así es como queda. Y ahora vamos a pintar sus mejillas. Yo estoy utilizando un poquito de rubor. Estaré utilizando un plumón acrílico de color café para pintar sus pecas. Y ya para finalizar voy a aplicar rubor en la zona de la nariz. Y ya damos por finalizada la primera parte de este tutorial. Espero te haya gustado mucho este proyecto y si quieres continuar con la parte 2, te dejaré el enlace en la cajita de informaciones. Si tienes alguna duda con este tutorial, me puedes contactar en mis redes sociales. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo video.